Ministerios El Rema de Dios, un tiempo de reflexión. Todas tus preguntas y dudas serán respondidas a la luz de la palabra. Una palabra revelada de Dios cambia tu vida. Desde Villavicencio, Meta, Colombia, Pastor Carlos Alberto Pimenta. Quiero hablarle específicamente de la casa, o la iglesia más bien, que está en su casa, o su casa, que es una iglesia. Su casa, que es una iglesia. Debiera ser así. Su primera iglesia debiera ser su casa. La primera iglesia que usted visite debiera ser su casa. Es muy importante que padres, madres, niños, niñas, todos en la casa entendamos que la casa debe ser un santuario, que la casa debe ser un remanso de paz, de tranquilidad, de alegría, de reposo, de amor. Hoy en día, desafortunadamente, ya los hogares se perdieron y la tranquilidad que debiera existir en el hogar se perdió, ya no existe, ya desapareció. Y desapareció porque le hemos dado más importancia a las cosas vanas, le hemos dado más importancia a hacer dinero, a trabajar y a otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con el establecimiento de la familia. Es muy importante que esto lo reconsideremos porque estamos formando la iglesia del futuro, la iglesia del presente. Tenemos que reconocer que la iglesia es una comunidad de personas que sirven a Dios, que le adoran con fe. La iglesia es una comunidad de personas que con pecados se arrepienten, quieren volver a estar cerca en intimidad con Dios y quieren volver a Dios con humildad de corazón. Y eso se tiene que encontrar primeramente en el hogar. La relación entre padres e hijos a padres. La comunión que hay entre ellos, el amor, la unidad, el apoyo, el respeto y el respaldo. ¿Cuál es la iglesia que está en tu casa? Fíjese, hay gente que se la pasa media vida buscando una iglesia buena, buscando una iglesia santa. No estás buscando nada, estás buscando que a donde llegues te digan que lo que tú piensas, lo que tú eres, lo que tú haces, o inclusive aún tus pecados, eso está bien. Es decir, quieres llegar a un lugar donde se agraden de lo que tú eres, y eso no lo vas a encontrar. Tampoco vas a encontrar iglesias perfectas, no existen. Las iglesias son una comunidad de personas, seres comunes y corrientes. Pero la primera iglesia está en tu casa. La base de la sociedad es la familia y esa es la primera iglesia. Y si somos cristianos y si somos ministros, tenemos que reconocer que nuestra primera iglesia debe ser la casa. En los tiempos de Jesús, la iglesia como tal no existía. No había nombres de iglesias, iglesia fulanita, iglesia fulana de tal. No, eso no existía. No había eso. Jesús tenía un número de personas, hombres y mujeres que lo seguían para aprender de sus enseñanzas, para aprender de sus doctrinas, y era mucha la gente que lo seguía. Algunos estudiosos llaman a ese grupo el movimiento de Jesús. El grupo no tenía una estructura jerárquica entre sus miembros, aunque algunos de sus discípulos se destacaban, unos más que otros, pero Jesús era el único líder del grupo. Y ellos lo hacían podía ser en la orilla del mar, podía ser en la ribera de un río, podría ser en un monte, podría ser en un bosque, podría ser en la plaza pública, en cualquier lugar. Se reunían, era la reunión de la gente, era la reunión de personas. Eso es una iglesia.
Nosotros no hemos entendido el concepto de iglesia. Creemos que iglesia es las cuatro paredes donde van las personas, se encierran y allá pueden orar, gritar, saltar, temblar, caer al piso. Yo estoy hablándoles de la conformación de una familia, y la conformación de una familia me habla de una iglesia. Y me habla de una iglesia, ¿por qué? Porque allí es donde se reúne un grupo de gente para juntos crecer en fe y en amor hacia Dios. Y si en la casa, si en el hogar no enseñamos el amor y la fe hacia el Señor, ¿dónde lo vamos a enseñar? Yo veo que el mensaje de la resurrección de Jesús transformó a ese grupo de seguidores y los hizo temerosos en el Señor y los llevó a ser los forjadores de lo que hoy se denomina iglesia. Pero fueron ellos los que llevaron el evangelio al mundo entero, porque estuvieron como familia impactados por una verdad. Nosotros tenemos que impactar a nuestros hijos, impactarlos con la verdad del evangelio. Escúchenme, se acabó aquello de padres sin testimonio frente a sus hijos. Eso tiene que desaparecer. Hijos que no creen en sus padres y no creen en el evangelio de sus padres, no creen en el amor a Dios de sus padres, no creen en el temor a Dios de sus padres, no creen en sus padres como aquellos que realmente se han entregado y se han convertido a Cristo. No creen en ellos. Su casa no es iglesia para ellos. Su casa no es ese lugar de devoción donde hay un altar familiar, donde el Señor está ahí, donde Dios está en medio de ellos, donde su amor se manifiesta, donde su gracia es derramada, donde su poder es manifestado. No, no existe. Y por eso los hijos se vuelven rebeldes, se vuelven groseros, van al mundo, quieren hacer lo que quieren. Son rebeldes porque no quieren obedecer, no quieren entender, no quieren acatar. Pero es porque no hay respeto desde los padres en adelante. Es porque los padres no les mostraron una realidad vivencial, no les mostraron lo que es Dios a través de un padre que tiene temor a Dios. No les mostraron eso. Si tú no logras mostrarle a tus hijos quién es Dios en tu vida, no esperes que ellos reconozcan a Dios. No lo esperes porque tú no supiste mostrarlo. Tú no supiste mostrarlo. Entonces, la iglesia nace desde la casa, la familia. Yo le estoy hablando de la familia, y la familia es esa iglesia pequeña. Es ese lugar donde hay un altar para Dios. Es algo maravilloso. ¿Dónde se reunían los primeros cristianos? En las casas. Esa era su iglesia. Ese era su hogar de bendición. La Biblia dice que las primeras personas cristianas se acostumbraban a reunir en las casas, en los hogares. Allí partían el pan, allí comían juntos con alegría. Los creyentes se reunían en los hogares de personas comprometidas con el mensaje de Dios. Eso es una familia. Y ahí empezó la iglesia. Y la iglesia empezó como una familia. Los discípulos caminaban al lado de Jesús siempre juntos y ellos eran una familia. Comían juntos, se vestían juntos, iban al río y se bañaban juntos, tenían un dinero en común. Si tomaban ofrenda lo metían todo en una bolsa y eso era común. La vida de los primeros discípulos es asombrosa. Dice que vendieran sus propiedades y traían el dinero a los pies de los apóstoles. Y les decían, esto es para todos. Nadie decía ser suyo nada. Ellos eran una familia. Esa era la iglesia. Era una familia. ¿Dónde está tu familia en tu casa? ¿Y dónde está la iglesia de Dios en tu casa? ¿Dónde está esa familia? ¿Dónde está esa iglesia? Hoy tenemos que decir que el hogar es el primer lugar donde debemos adorar y honrar a Dios. A veces queremos ir o pretendemos ir a adorar, a honrar y a glorificar a Dios
en un lugar que llamamos iglesia, pero en la casa somos fieras, en la casa somos diablos totalmente. ¿Qué es eso, por Dios? Si en el hogar es el primer lugar donde se tiene que manifestar la adoración, la alabanza y la honra al Señor. Cumplamos con nuestra responsabilidad de ser padres, de ser madres responsables. Eduquemos a nuestros hijos e hijas en el temor a Dios. Yo a alguien le estoy hablando hoy, en este momento, mientras ves este programa, y a alguien Dios le está diciendo que debe honrarle en su casa y buscarle con temor y temblor para que eso lo aprendan sus hijos. El ejemplo de hoy en adelante debe ser un gran ejemplo para tus hijos si quieres realmente conformar una gran familia. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición. Ministerios El Rema de Dios. Pastor Carlos Alberto Pineda. Dios te bendiga. El Rema de Dios, una palabra de Dios revelada a tu espíritu, cambia tu vida. De lunes a viernes, en el horario de 10 a.m. Visítanos por www.livestream.com/cccm. Te esperamos. Dios te bendiga.